Hablemos directamente de lo que se está planteando. Muchos investigadores actuales hablan de los llamados alienígenas ancestrales. Es muy famoso, incluso hay algunas seriales. Pues bien, uno tiene que partir, si vamos a hablar de los ovnis en la Biblia, uno tiene que partir de Sumeria, Jean-Philippe. Porque Sumeria, que son algunos registros, son la base para hablar de la tradición bíblica. Antes de cualquier cosa, le digo a todos los amigos que nosotros vamos a hacer esta interpretación utilizando muchas fuentes. Desde al menos desde mi estudio personal, me consta, a mí acá traigo la traducción de las tablillas sumerias de la creación, el poema Enuma Elish, que es el que estamos viendo en pantalla, las traducciones en el fondo de la tradición de la creación de Sumeria. Lo que uno encuentra en estamos hablando del año 2900 a.C., textos antiquísimos que son en gran parte el origen de las tradiciones bíblicas. El genio bíblico, por decirlo así, se inspiró en estas traducciones, en las tablillas sumerias de Mesopotamia. Recuerda que Abraham, el gran patriarca, el gran profeta de los judíos, venía de Ur, que era una ciudad en Sumeria, ¿ya? Por lo tanto, para nuestro estudio y exégesis, obviamente tenemos que partir por las tablillas sumerias. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas fundamentales que uno tiene que ir entendiendo. En aquel tiempo del 2900 a.C., incluso antes, en el llamado período de Uruk, que va del 3750 al 2900, ese período de Uruk es un periodo rico en invenciones. Se inventó la rueda, la vela, el arado en Mesopotamia, la escritura también, ¿ya? Pues bien, cuando uno toma las tablillas sumerias que estamos viendo en este minuto y lee las traducciones, uno se encuentra con un politeísmo, Jean-Philippe. Este politeísmo es fundamental para entender los ovnis en la Biblia. Porque ¿qué es lo que te dice textualmente estas traducciones? Te dicen que en el fondo los dioses de aquel tiempo eran muy parecidos a los seres humanos. Tenían sus mismas apariencias, sus mismas cualidades, las mismas faltas humanas las tenían los dioses, las mismas pasiones humanas las tenían los dioses, pero gozaban de mayor fuerza física y de una facultad que se llama la inmortalidad. Los dioses, por lo tanto, eran muy parecidos a los seres humanos, pero tenían inmortalidad, más fuerza y un tercer elemento que está registrado, que era emitían un resplandor los dioses que generaba el miedo necesario para la religión en aquel tiempo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los sumerios y de los dioses de Sumeria, no eran dioses como el Dios actual, que es un Dios lejano en el sentido de que tú dices Dios, pero no lo ves de alguna forma. Lo llevas en el corazón con tu interpretación, etc. En aquel tiempo, los dioses habitaban la tierra, según la tradición que está escrita en las tablillas sumerias de la creación, ¿ya? Y eran dioses que emitían, o sea, tú lo veías, si tú eras un ser humano, tú lo veías. Y el Dios emitía un resplandor, y el resplandor te daba miedo. Y como te daba miedo, tú lo reverenciabas. Esas son las traducciones. Por lo tanto, uno tiene que decir que los dioses de aquel tiempo eran dioses de carne y hueso, ¿ya? Más presentes en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, pero que gozaban, ojo, de mayor fuerza física, de inmortalidad
y de este resplandor. ¿Y en este libro ya comienzan a aparecer ciertos atisbos de vida extraterrestre? En el fondo, ojo, es la interpretación que se hace. ¿Qué es lo que dicen estos textos antiguos? ¿Ya? Que en el fondo el ser humano fue creado por, digamos, la mezcla de una osamenta con la sangre de un dios, que es lo mismo que está en la Biblia, barro con el soplo divino. En los textos más antiguos, en el fondo una osamenta con la sangre de un dios que se llama el dios Kingu. ¿Ya? Se mezcla, es decir, el ser humano fue creado por los dioses con un fin: hacer el trabajo de los dioses. En la antigüedad, los dioses habitaban la tierra y sacaban oro, según la tradición. Pues bien, se aburrieron de sacar oro y decidieron, por X motivo, hicieron una rebelión, según los textos, y en un momento dado hacen la rebelión y los dioses superiores castigan al dios que se revela, que es Kingu, y lo matan y de la sangre crean al hombre. El hombre es creado para hacer el trabajo de los dioses. ¿Ya? Eso es lo primero elemental que hay que conversar para poder meternos de lleno en las traducciones, porque entonces tenemos dioses de carne y hueso, inmortales, con resplandor de luz y con mayor fuerza, y que crea al hombre para hacer el trabajo que los dioses hacían. ¿Ya? Entonces, teniendo esta visión, nosotros podemos, a modo de introducción, podemos meternos en la Biblia. ¿Te parece? Por favor. Y podemos ir con el primer pasaje, que es del Antiguo Testamento. Y habla en el Éxodo de lo siguiente: Yahvé iba al frente de ellos de día en columna de nube para guiarles por el camino, de noche en columna de fuego para alumbrarlos. Mira, la Biblia es un texto revelado e histórico. ¿Ya? Cuando uno lee ese pasaje y dice, claro, Moisés saca al pueblo judío de Egipto. El pueblo judío, según la tradición, es perseguido por el faraón Ramsés, supuestamente Ramsés II, y arranca, se libera. Pues bien, ese pueblo es guiado por una nube, que uno veía la nube, de día era una nube y de noche un resplandor de fuego. ¿Qué era esa nube? Es la pregunta. Algunos dicen que son fenómenos de la naturaleza, pero eso no es coherente con que es una Resplandor de noche. Resplandor de noche, y tampoco es coherente con la tradición, que es una revelación histórica. Esto no es naturalismo, aquí no hay naturalismo en la Biblia. Aquí hay revelación e historia. ¿Ya? No es animista, no es naturalista. Antes de la Biblia, antes del politeísmo incluso, las primeras creencias eran totémicas y eran naturalistas, y uno le atribuía, por ejemplo, al trueno, el dios trueno, y a la tormenta, el dios tormenta. Pero en la Biblia es una revelación, es una religión revelada e histórica. Por lo tanto, cuando uno escucha en el primer pasaje esto, lo que se plantea acá es que en el fondo era, en realidad, una nave espacial, de las que se narran en la antigüedad, porque estos dioses de los sumerios viajaban de la tierra, fuera de la tierra, y volvían a la tierra en naves. Los egipcios decían, los dioses bajaron en barcos volantes. Barco volante, uno lo podría interpretar como una nave. Como una nave. Ahora, esto es una interpretación. ¿Ya? En esta interpretación, según la tradición, hay otro pasaje en el Éxodo 14:2 que dice, en el fondo,
que una nube guía y abre, como muestra acá, la apertura del Mar Rojo en la huida de la persecución de los egipcios. Ese es el segundo pasaje que nosotros vimos. Está el gran pasaje en el fondo de que van arrancando y Moisés abre las aguas. En realidad no fue, según al menos las interpretaciones más autorizadas, no fue el Mar Rojo, sino que fue el Mar de los Juncos, que era un lago, el que se abrió para que el pueblo de Israel pasara. Vuelve la pregunta, ¿cómo si este pasaje uno lo interpreta bajo el código extraterrestre, es posible que en realidad quien haya abierto el mar haya sido una nave que generó en el fondo una fuerza tan poderosa, gravitatoria, que te separó las aguas y pasó el pueblo de Moisés? Para los que están de acuerdo con esta interpretación, Jean-Philippe, esto no fue un acto de la naturaleza, esto fue un acto generado por una nave que de alguna forma tenía una fuerza gravitatoria que permitía la separación de las aguas, un electromagnetismo. No lo sabemos exactamente, pero lo cierto es que el Mar de los Juncos, para algunos el Mar Rojo, se abrió. ¿Cómo se abrió? La interpretación para muchos, y lo dejamos ahí, es que pudo haber sido en realidad una nave extraterrestre donde viajaba el dios Yahvé. Seguimos conversando con Cristian Contreras en nuestro programa. Vamos a leer algunos tweets que están llegando a nuestro programa, como por ejemplo @mbelén_cuevas, que dice: están buenísimos los temas, gracias a Dr. Philo Master. @LauraMira02 dice: ¿qué pasa con el libro de Urantia? Ah, el libro de Urantia, gran libro. Ya vamos a poder conversar sobre eso. @FCOP07, ¿dónde puedo encontrar las traducciones de las tablillas? ¿Son las mismas que relata David Parceriza? En las librerías, pero bueno, aquí hoy en día se pueden pedir a cualquier librería del mundo y se la mandan por correo. Sistema. Se llama el Enuma Elish. @el_Lagui. Qué grandes temas ha tocado hoy el Dr. Philo: el tiempo, universos, multiversos y todo este gran, etcétera, amplio como el mismo tema. Es toda la razón, querido amigo. Permíteme unos segunditos, Cristian, sí, para retornar a nuestra conversación, porque estamos analizando apariciones extraterrestres en la misma Biblia. Cristian. Vamos de lleno, Jean-Philippe. Sí. Mira, pasaje 3, Éxodo, dice: la nube cubrió el monte Sinaí por 6 días. Es en el monte Sinaí donde Jehová le da las tablas de la ley, y una nube vuelve a cubrir el monte por 6 días. Lo que se dice. Eso está en el Éxodo. Pues bien, vuelve la interpretación. Y recordemos que esto es una interpretación simplemente, pero para muchos que comparten esta visión de los alienígenas ancestrales, lo que había en el monte Sinaí, en la nube, era una nave espacial, una nave extraterrestre comandada por un dios de estos dioses sumerios antiguos, que era el dios Yahvé, y que le entregó pautas de conducta para el pueblo judío. Por lo tanto, obviamente, ahí en el monte, según esta tradición moderna, porque es bueno señalarlo, esta es una interpretación de que surge hace poco tiempo,
Cuando digo poco tiempo, hace unos 20, 25 años, cuando aparecen investigadores que comienzan a cuestionarse cómo es posible que se construyeron las pirámides con tanta precisión, con una tecnología que uno no la tiene, es del siglo XX, y comenzaron a sacar deducciones a partir de objetos fuera del tiempo, que en realidad no, que es posible que hayan estado estos dioses antiguos que intervinieron la evolución de un homínido, que le entregaron el soplo divino o la sangre de un dios y que crearon el ser humano para el servicio de los dioses. Pero estos dioses eran de carne y hueso y, según estas traducciones, viajaban en barcos volantes. ¿Qué son barcos volantes? Es la pregunta. No, es que es algo etéreo. Bueno, para los que cultivan la llamada teoría intervencionista en el sentido de que estos dioses intervinieron en la historia del ser humano y crearon al ser humano. Por eso se llama teoría intervencionista. Y esto ligándolo con el caso que estábamos hablando anterior de la máquina del tiempo, ¿podría eventualmente responder a eso, a que una civilización evolucionada de la humanidad logra viajar en el tiempo e intervenir ciertos códigos? Pero por supuesto que sí, pues, Jean-Philippe. Si los extraterrestres que están acá, la pregunta es ¿cómo llegaron? Y la respuesta que uno tiene es a través de portales. ¿Cuáles son los portales? Los agujeros negros, los agujeros de gusanos y los agujeros blancos. Y las naves espaciales son verdaderas máquinas del tiempo también. Por lo tanto, según esta interpretación, que es la de los alienígenas ancestrales o también de la teoría intervencionista, dice que este Jehová era alguien de carne y hueso, que ordenaba cosas bastante tremendas. En otros pasajes dice, por ejemplo, Jehová descendió en la nube, Jehová cabalgaba sobre las nubes, Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Jehová subirá como nube y su carro como torbellino, más ligero con sus caballos que las águilas. Eso está en Éxodo, Deuteronomio, Isaías, Jeremías. Entonces se puede atribuir o interpretar como un formato de nave. Se puede interpretar. ¿Ya? Se puede interpretar. Pensemos lo que estamos hablando de una tradición. Mira, el origen de los textos sumerios del 2900 a.C. La tradición bíblica entre el 800 y a 500 se redacta los primeros, para no herir susceptibilidades, los primeros de las primeras Biblias hebreas. Estamos hablando de un tiempo lejano donde el lenguaje se ocupaba de la forma que se podía para interpretar lo que se veía, Jean-Philippe. Cristian Contreras nos está entregando ciertos atisbos sobre lo que podría pasar con interpretaciones de ovnis escritos en los relatos de la Biblia. Estamos de vuelta, amigos, escribiendo esta historia de jueves a jueves junto a Cristian Contreras. Estamos hablando de estas teorías que versan sobre fenómeno ovni en la Biblia, ciertas interpretaciones que uno podría entregarle a algunos relatos, Cristian. Así es, como por ejemplo la naturaleza de este Dios Jehová del Antiguo Testamento. ¿Cuál era? ¿Cómo era el Dios Jehová? Entonces uno tiene algunos pasajes del Levítico y otras partes, por ejemplo, dicen: Si a pesar de todo no me obedecéis, dice Jehová, comeréis la carne de vuestros hijos e hijas. Amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y os detestaré. En otro pasaje de Samuel 15 dice: Jehová dice, castiga a Amalac y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños, aun los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Por lo tanto, y si sigo leyendo, hay muchos pasajes que te hablan en el fondo
de que Jehová era como los antiguos dioses sumerios, un Dios presente que le habla directamente al pueblo judío, que manda a matar, como decían, muchachas vírgenes, niños. Mira, si uno saca la cuenta de las personas que mandó a matar Jehová en el Antiguo Testamento, llega a 2 millones de personas. Para que sepamos que era un Dios castigador. Un Dios castigador como los antiguos dioses sumerios, ¿ya? Ahora, hay otro pasaje, por ejemplo, que habla de la tienda del encuentro. Y esto es muy importante porque cuando se van los judíos en el éxodo que dura 40 años, esta nube la acompañaba. Pero como muestra incluso esta imagen también, Moisés la tienda del encuentro a cierta distancia fuera del campamento. Cuando alguien quería consultarle al Señor, iba a la tienda la cual estaba fuera del campamento. En Éxodo también dice, Moisés no podía entrar a ella por la nube que se había sentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. A lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día y durante la noche había fuego sobre él. Esta imagen. Si esto es así, la interpretación intervencionista dice que en el fondo era una especie, la tienda del encuentro, era una especie de salón de comando, donde este Dios que viajaba en esta nave cubierta por una nube, entregaba órdenes directamente a Moisés y así al pueblo judío. Para muchos, aquí no estamos hablando de un Dios etéreo, no estamos hablando de un Dios que está en el corazón de uno, sino que estamos hablando de los mismos dioses sumerios antiguos, dioses de carne y hueso, que inspiraban temor. Y era necesario el temor para que un pueblo que era politeísta como el pueblo judío se transformara al monoteísmo.